Distopías, simple entretenimiento o entrenamiento psicológico. En las últimas 2 décadas ocurrió algo curioso en el cine y la literatura. De repente las historias más populares del planeta comenzaron a hablar del mismo tema. Sociedades controladas, gobiernos totalitarios, humanos vigilados, jóvenes obligados a luchar por sobrevivir. Los Juegos del Hambre, El Dador, Maze Runner, Divergente. Millones de espectadores, miles de millones de dólares en taquilla. Pero aquí aparece la pregunta, ¿por qué justo ahora? Durante siglos las historias populares hablaban de aventuras, de exploración o progreso. Sin embargo, en pleno siglo XXI algo cambió. Las historias que dominan el entretenimiento ahora describen mundos oscuros, controlados y profundamente jerárquicos. Sociedades donde la libertad casi no existe, donde la población está dividida en casta, donde la vigilancia es permanente, donde el poder se concentra en una élite. Y lo más inquietante, estas historias no se venden como advertencias. Se venden como entretenimiento juvenil. Tomemos un ejemplo claro, los Juegos del Hambre. En ese mundo, una élite que vive en una capital rica obliga a los distritos pobres a enviar a sus hijos a una arena para luchar hasta la muerte. Un espectáculo transmitido en vivo. Una mezcla de política, entretenimiento y propaganda. ¿Suena extremo? Tal vez. Pero si lo analizamos más profundamente, aparecen elementos que resultan inquietantemente familiares. Primero, la división territorial. 12 distritos especializados en industrias específicas. Minería, agricultura, tecnología. Una estructura económica completamente controlada desde arriba. Segundo, el entretenimiento como herramienta política. La población consume un espectáculo brutal que al mismo tiempo mantiene a la sociedad distraída y psicológicamente sometida. Tercero, la fabricación de héroes. Los protagonistas no son verdaderamente libres, son símbolos manipulados. La protagonista, Katniss, pronto descubre algo perturbador. Incluso cuando lucha contra el sistema, sigue siendo utilizada por él. Primero como espectáculo, después como símbolo revolucionario, pero siempre bajo la dirección de estrategas, propagandistas y líderes ocultos. Esto plantea una cuestión inquietante. ¿Hasta qué punto los héroes mediáticos son realmente independientes? ¿Y hasta qué punto son figuras cuidadosamente construidas? Algunos analistas creen que estas historias reflejan algo más profundo. No necesariamente conspiraciones literales, sino un espejo psicológico de nuestra época. Una generación que creció en un mundo de crisis económica, vigilancia digital, redes sociales, algoritmos que deciden qué vemos y qué pensamos. Un mundo donde muchas personas sienten que el sistema ya está definido y que solo queda adaptarse a él. Pero aquí hay otra interpretación aún más inquietante. Algunos investigadores sugieren que la popularidad de estas historias podría funcionar como
una forma de normalización cultural. Es decir, presentar escenarios extremos una y otra vez hasta que dejan de parecer imposibles. Hablamos de sociedades hipercontroladas, tecnología que decide el destino humano, poblaciones clasificadas y vigiladas, ideas que hace unas décadas parecían pura ciencia ficción y que hoy empiezan a aparecer en debates reales. Ciudades inteligentes, identidades digitales, algoritmos que determinan reputación social. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero lo cierto es que el género distópico no solo entretiene, también plantea preguntas incómodas sobre el poder, la manipulación y el control. Y quizá la pregunta más inquietante de todas sea esta. ¿Estas historias nos están advirtiendo sobre el futuro o simplemente nos están acostumbrando a él? Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.